El movimiento bautista surgió en 1609 por John Smith, quien estableció la primera iglesia con ideas bautistas en el pueblo de Gainsborough, en la región de Lancashire, Inglaterra. Se caracteriza por una fe personal y de seria dedicación a vivir según los más altos preceptos cristianos. El término bautista describe una práctica que ha sido ampliamente resaltada, el bautismo de creyentes adultos por inmersión. La palabra bautista como nombre nada tiene que ver con Juan el Bautista. Tampoco significa que el bautismo sea su característica primordial. Se usó por primera vez en Alemania en el siglo XVI y en Inglaterra en el siglo XVII. El nombre no era grato a los iniciadores de dicha denominación. Fue más bien un apodo dado por los opositores que un nombre creado por ellos. Aquellos primeros bautistas preferían ser llamados creyentes bautizados o cristianos neotestamentarios, ya que no deseaban ser asociados con el movimiento anabaptista que había sido estigmatizado a consecuencia del fiasco de Münster. Esa carga negativa del nombre persiguió a la denominación durante muchos años. Desde la época de la Iglesia primitiva se estableció la fórmula un Señor, una fe, un bautismo, Efesios 4:5. Pero en el siglo III, alrededor del año 250 después de Cristo, Cipriano, obispo de Cartago, insistió en la necesidad de rebautizar a los que, habiendo apostado de la fe ortodoxa, deseaban reincorporarse a la Iglesia. Esto originó una controversia que produjo división. Sus oponentes, encabezados por el obispo de Roma, arguían que la validez del bautismo no dependía del administrador, sino de la fórmula y la intención. Este punto de vista llegó a ser aceptado. No obstante, la opinión de Cipriano resurgió en muchas ocasiones y de manera fuerte en la época de la Reforma. Un siglo después, los donatistas retomaron la doctrina, rebautizando a todos los que querían sumárseles provenientes de otros grupos, y fueron perseguidos. En el año 413 después de Cristo se promulgó el Código de Teodosio, que establecía severos castigos tanto a rebautizadores como a rebautizados. Posteriormente fueron también perseguidos los maniqueos y los montanistas en el siglo XVI. Carlos V, secundado por católicos y luteranos, puso de nuevo vigente la ley y con saña persiguió a los anabaptistas. A partir del fiasco de Münster, el nombre anabaptistas y sus derivados, entre ellos bautista, tuvo una carga negativa. Se entiende, pues, que los antecesores de dicha denominación rechazaban el nombre que los vinculaba con aquel movimiento grandemente estigmatizado. El bautismo bíblico consiste en la inmersión en agua del creyente, usando la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra bautismo deriva del vocablo griego baptizo, que significa zambullir, sumergir. La forma usual de efectuar el acto en la iglesia primitiva era por inmersión, por lo que en el siglo II comenzaron a construirse bautisterios. La costumbre de bautizar por aspersión se introdujo gradualmente. El concilio de Rávena en 1311 fue el primero que legalizó el bautismo por rociamiento. En la actualidad, casi la generalidad de los estudiosos reconoce que el bautismo bíblico es por inmersión. El asunto de los orígenes ha sido uno de los aspectos más ampliamente debatidos en la historia bautista. Abundan las teorías sobre su origen. Los historiadores han ofrecido varias explicaciones acerca de las raíces del movimiento. Esas incluyen el esfuerzo por trazar una línea de sucesión desde el siglo I, la iglesia primitiva, la influencia o parentesco con los anabaptistas del siglo XVI, el desarrollo directo de los grupos bautistas a partir de segmentos del puritanismo inglés, una combinación de varias de esas teorías. La denominación bautista se originó en el siglo XVII en Inglaterra como una fase del movimiento separatista. El separatismo fue hijo de otro movimiento más amplio, el puritanismo.
Alrededor de 1633, el bautismo llegó a ser una cuestión candente entre los puritanos. Como resultado del estudio de la Biblia, algunos rechazaron el bautismo infantil. Estos antipaidobautistas congregacionales, fluidos o influidos, mejor dicho, por los anabautistas, adoptaron el modo bíblico del bautismo alrededor del año 1641. Por el énfasis en la forma del bautismo, fueron llamados bautistas, surgiendo así esta moderna denominación. Los que sostienen esta teoría se basan en la continuidad histórica de los bautistas desde aquel entonces. Son varias las interpretaciones de la misma. Desde el punto de vista histórico, no se puede trazar una sucesión de iglesias bautistas hasta el siglo I, pero sí se tiene una relación apostólica en el sentido de la fidelidad en doctrina y práctica con el Nuevo Testamento. Desde el punto de vista de la investigación histórica documentada, se debe trazar dicho surgimiento en el siglo XVII, pero a su vez se debe reconocer que el origen doctrinal está originado en la época apostólica. El movimiento bautista como denominación surgió a comienzos del siglo XVII en Holanda e Inglaterra bajo la dirección de John Smith y Thomas Helwys, separatistas ingleses convencidos, congregacionalistas, quienes fundaron la primera iglesia bautista en tierras holandesas, en Ámsterdam, en 1609, donde se bautizaron todos por inmersión. No fue hasta 1644, con la Confesión de Londres, que se hicieron oficiales los principios bautistas y el pensamiento propio. En Norteamérica, la primera iglesia bautista se estableció en 1639 en Providence, Rhode Island, por el ministro anglicano Roger Williams. Los bautistas de raza negra, algunos historiadores señalan a la iglesia de Silver Bluff, en Carolina del Sur, organizada cerca del 1773. Los bautistas asiáticos tienen sus raíces en algunas obras antiguas entre los chinos radicados en California. En la actualidad hay obra entre los japoneses, coreanos, filipinos, indochinos, etc. De 1802 a 1845 se dio un impulso a la evangelización. Es interesante que las primeras entidades bautistas que surgieron más allá de la congregación local fueron a causa del movimiento misionero. Se puede afirmar que la vida corporativa de los bautistas tiene su origen en la actividad misionera. En aquel entonces se defendían principios como estos y actualmente muchos siguen en vigencia. Por ejemplo, bautismo por inmersión y para creyentes, el pacto de la gracia, la vida espiritual interior, la seguridad de la salvación, autonomía entre la Iglesia y el Estado. Algunos de sus principios bautistas serían: el término principio se aplica a lo que se acepta de manera general, son como las normas sobre las cuales se desarrolla la actividad en base a la doctrina que sustentan. Es como una marca de identidad denominacional. Antes de abordar en dichos principios, es bueno recordar que la Reforma Protestante estableció 3 grandes principios que los bautistas han mantenido junto con las iglesias evangélicas. Estos son la supremacía de la Biblia sobre la tradición, la supremacía de la fe sobre las obras, la supremacía del pueblo sobre el clero. Los principios bautistas fundamentales se han ido formando en el transcurso de los siglos. Muchos autores sostienen que dichos principios existían antes del surgimiento de la denominación bautista. Dichos principios fueron cristalizados cuando se pusieron en práctica en Inglaterra en el siglo XVII. Estos son los siguientes: principio cristológico, el señorío de Cristo; principio bíblico, la palabra de Dios como única regla de fe y práctica; principio eclesiológico, el bautismo y la membresía de la Iglesia son solo para creyentes; principio sociológico, gobierno congregacional y democrático de la Iglesia; principio espiritual, libertad religiosa y libertad de conciencia; principio político, autonomía de la Iglesia y el Estado.